Hola, este video trata sobre la simulación algebraica y en particular la simulación algebraica utilizando sistemas lineales. Antes de comenzar, es importante indicar que esta metodología se implementará una vez que seamos capaces de generar un modelo que describe de manera adecuada un sistema y que hemos hecho el análisis de grados de libertad suficiente y nos indica que el modelo puede ser simulado. Los modelos que se resolverán con este tipo de implementación se obtienen para un sistema que en general estará en estado estacionario y seguirá la lógica de los parámetros concentrados. Esto quiere decir que las variables incógnitas no serán función ni del tiempo, ni tampoco serán función del espacio. Tomando esto en cuenta, el modelo que obtendremos una vez que hagamos el análisis de grado de libertad y obtengamos que el grado de libertad es 0, es un modelo que es un modelo algebraico. Este modelo algebraico puede ser representado mediante esta ecuación que aparece en la pantalla. Este sistema de ecuaciones algebraico tiene elementos que ya hemos visto en el curso, pero que repasaremos nuevamente. El elemento x corresponde al elemento de variables incógnitas, variables desconocidas. Corresponde x a un vector de nx elementos y es un vector columna que tiene esta forma. A continuación tenemos el vector de variables de decisión, o u, que está compuesto de nu elementos y, al igual que en el caso del vector x, es un vector columna. Perdón, ese es un nu. Por último tenemos el vector de parámetros alfa, que no son variables en el modelo y corresponde al conjunto de parámetros que se utilizan para poder describir un sistema físico en particular. Entonces aquí tendremos alfa 1 hasta alfa n alfa. En el sistema de ecuaciones algebraico genérico tenemos también f. F corresponde a un vector de funciones que permiten modelar el sistema y que cierran los grados de libertad. ¿Qué características tiene ese vector f? Ese vector f está compuesto por un conjunto de ecuaciones. Es un vector que tiene en cada uno de sus componentes tiene las ecuaciones que describen el sistema y tiene una forma como la que se presenta en la pantalla. El tamaño del vector f corresponde al tamaño de las variables x, puesto que es la única forma que los grados de libertad sean 0, considerando que cada ecuación permite obtener solamente una variable. El problema general, tal como está presentado, tiene esta forma. Ahora, para este video en particular, lo que nos interesa es cuando existen solamente relaciones lineales entre las incógnitas x. De esta forma, la expresión genérica que se presenta en el cuadro rojo puede ser representada mediante una forma particular, un problema particular, que es su equivalente en notación matricial. Para llegar desde la ecuación en el cuadro rojo a la ecuación en el cuadro azul, es necesario analizar si es que existen o no relaciones de linealidad, entendiendo que las relaciones de linealidad serán solamente aquellas combinaciones lineales, es decir, que solamente podremos encontrar expresiones de este tipo. No pudiendo, por ejemplo, esto sería una expresión lineal, no pudiendo, por ejemplo, encontrarnos con expresiones que son así. Eso no es una expresión lineal y por lo tanto un sistema que tiene una expresión como esta no puede ser expresado de manera directa mediante una formulación matricial. No obstante, existen metodologías que permiten reemplazar o definir variables auxiliares y de esa forma ser capaces de expresar el término lineal. Al respecto, se puede indicar lo siguiente. Como vimos en la lámina anterior, tenemos un vector de variables de decisión u y un vector de parámetros. Sin embargo, en el sistema lineal esos elementos no aparecen. ¿Por qué no aparecen? Es porque este sistema lineal se obtiene una vez que se ha despejado el sistema con las variables de decisión, o sea, reemplazado las variables de decisión. En general, lo que nosotros podríamos tener sería un sistema que, una vez que se genera el modelo, podríamos tener, por ejemplo, un problema de este tipo, donde tenemos una matriz que está compuesta por dos elementos, AX y una matriz AU, y que a su vez está multiplicando a X y está multiplicando, eso es un X, y está multiplicando a un U, y la igualdad es B.
Y mediante el despeje algebraico correspondiente, esta expresión que está acá puede ser escrita mediante esa expresión que está ahí, por supuesto reemplazando los valores de u, ya que son variables de decisión. ¿Qué característica tienen los elementos de este sistema lineal? Podemos identificar varios elementos. El primero, y que es el más familiar y el que hemos conversado durante todo el curso, es el vector x. Tal como se mencionó, el vector x corresponde a un vector donde se encuentran cada una de las variables incógnitas que queremos resolver. Este vector tiene un tamaño de nx filas por una columna y son las incógnitas, como ya se había explicado, que quieren ser resueltas. Luego tenemos el vector de coeficientes constantes v. Este vector de coeficientes constantes corresponde a un conjunto de elementos que no multiplican a las variables nx y que aparecen en cada una de las ecuaciones. ¿Por qué aparecen en cada una de las ecuaciones? Porque tenemos, por último, la matriz A. Esta matriz A tiene la siguiente estructura. Es una matriz que es cuadrada y que para cada fila está representada una determinada ecuación de nuestro modelo. Y para cada columna está representada, vamos a ponerle con rojo las columnas, para cada columna está representada una variable de nuestro modelo. Si notamos, vamos a borrar acá, si notamos, la multiplicación de A por X da como resultado el vector B. Donde, como habíamos dicho, el vector X está compuesto de todos estos elementos, x1 hasta nx. La matriz A corresponde a una matriz de coeficientes constantes. Eso quiere decir que dentro de esta matriz solamente hay elementos que son constantes. Por ejemplo, tiene el elemento A11, tiene el elemento A12 y así hasta el último elemento de la primera fila. Cada uno de estos elementos corresponden a los coeficientes que multiplican a la variable en la ecuación número 1. Lo mismo entonces cabría esperar que tendría un número equivalente al número de variables, es decir, que la primera fila iría desde A11 hasta hasta 1nx. La segunda, y por supuesto, acordándonos de la multiplicación de matrices, el primer elemento multiplicaría a la primera variable. El segundo elemento multiplicaría la segunda variable y así sucesivamente. Siguiendo la lógica, es de esperar que la última ecuación estaría compuesto por el coeficiente constante ANX1 y llegaría hasta ANX por NX. Noten que esta matriz es cuadrada porque el sistema tiene el mismo número de ecuaciones que el número de variables. Y como se dijo, los elementos que hay dentro son aquellos que multiplican a la variable incógnita. ¿Qué estructura tiene la matriz A? Bueno, la matriz A, como habíamos mencionado, cada una de las filas corresponde a una ecuación y cada una de las columnas corresponde a una variable. Pongamos como ejemplo que la primera ecuación es un balance de materia por componente y tenemos acá entonces una concentración de un componente determinado. Por ejemplo, la concentración del componente 1 y esto corresponde a la concentración del componente 2 y así sucesivamente. Luego pensemos que tenemos el xy, por ejemplo, que corresponde a un flujo determinado y el último elemento corresponde a una temperatura. Y consideremos acá que acá está el balance de materia del componente 1, el balance de materia del componente 2, en la fila I tenemos el balance de materia total y en la última fila tenemos el balance de energía. Es de esperar en sistemas de ingeniería química que las variables aparezcan explícitamente solamente en alguna de las ecuaciones. Esto quiere decir, por ejemplo, que esperamos que la concentración del componente 1 aparezca en el balance de materia al componente 1. Esto implica que el coeficiente constante de la matriz A será distinto de 0. Pero no es de esperar que la concentración del componente 2 aparezca en el balance de materia del componente 1. Por lo tanto, es de esperar que ese elemento sea 0. Siguiendo la lógica, es de esperar que para el balance de materia del componente 2 este elemento sea 0 y este sea distinto de 0.
Y si nos fijamos hacia allá, la temperatura, por ejemplo, tampoco debiese aparecer en los balances de materia por componente explícitamente, por lo tanto ahí aparecería un 0, acá aparecerían elementos que es distinto de 0. Y en general lo que podríamos sacar en limpio es que en los sistemas de ingeniería, en ingeniería química, estas matrices tienen la característica de que tienen muchos elementos que son ceros y pocos elementos que son distintos de 0. Este tipo de matrices en ingeniería química son muy comunes y se conocen como matrices poco densas o matrices ralas. La característica de ser poco densa permite que su resolución sea mucho más sencilla, como veremos a continuación. ¿Cómo resolvemos un sistema que tiene esta forma? Bueno, aplicando la operatoria de matrices básica, básicamente lo que tendríamos que hacer es multiplicar por la izquierda por la inversa de la matriz A, y de esta forma obtendríamos que la matriz identidad multiplicado por X sería igual a la inversa de A multiplicado por B. Esto si y solo si existe la inversa de A, lo que se podría expresar también como que el determinante de A es distinto de 0. Desde el punto de vista de la ingeniería química, esto es equivalente a plantear un balance de materia, balance de energía y ecuaciones adicionales tales que no existen relaciones linealmente dependientes, o lo que es lo mismo, todas las filas que corresponden a las ecuaciones son linealmente independientes. En ese caso tendríamos este escenario que está acá y podríamos resolverlo. Ahora bien, cuando implementamos esto en un algoritmo computacional, no se realiza la inversión de una matriz. Lo que realmente se hace es utilizar una serie de procedimientos del tipo fila-columna para transformar una matriz que tiene una forma como esta que tenemos acá, donde tenemos ceros en algunas partes y donde tenemos elementos que son distintos de cero en otras, mediante una metodología de operatoria fila-columna, como por ejemplo la metodología de Gauss-Jordan, transformamos esta matriz en una matriz que tiene una forma más fácil de resolver, como esta que está acá. Por ejemplo, en este caso tenemos una matriz que tiene elementos no ceros en la triangular superior y elementos cero en la triangular inferior. Mediante esta transformación somos capaces entonces de despejar los elementos de X, en este caso por ejemplo desde abajo hacia arriba. En MATLAB, la transformación desde una matriz que tiene, digamos que tiene elementos que son distintos de cero dentro de este sistema, en una matriz, por ejemplo, triangular superior, se realiza mediante una función que viene precompilada y que básicamente para resolverla lo que tenemos que hacer es poner X es igual a la matriz A dividida por B, y ese término es la diagonal, pero la diagonal inversa. Otras opciones de resolver este problema sería también decir que X corresponde a la inversa de A multiplicado por B. Yo recomiendo utilizar esta sintaxis. ¿Por qué? Porque existen distintas metodologías para invertir las matrices. Podríamos tener, por ejemplo, una metodología que en vez de transformar esto en una triangular superior, podría transformarla en una triangular inferior. Básicamente lo que hace MATLAB, utilizando esta función que aparece acá, es evaluar la característica o la cantidad de ceros que tiene la función A, la matriz A, perdón, y a partir de eso decide cuál es la mejor operatoria para obtener la función, el vector, perdón, de variables X. Como resumen, ¿cuáles serían los pasos a seguir para resolver un sistema lineal? Primero, tenemos que ser capaces de formular un modelo que represente la física del sistema que queremos resolver y que responda a la pregunta que andamos buscando. Es decir, que sea capaz de entregar como resultado una variable que es incógnita y que queremos obtenerla para hacer un análisis de un proceso. A partir de eso, tenemos que ser capaces de plantear un análisis de grados de libertad y llegar
a que el modelo es simulable. Esto quiere decir que los grados de libertad son cero una vez que nosotros somos capaces de darle valor a las variables de decisión. A continuación, tendríamos que analizar la linealidad de nuestro modelo para transformar entonces un modelo que es genérico, algebraico, de este tipo, en un modelo que sería así. Finalmente, después del análisis de linealidad, yo recomiendo formar las matrices A y B, la matriz A, perdón, y el vector B, y hacerlo antes de implementarlo en el programa en su cuaderno. Mediante esta formulación, seremos capaces de identificar si es que nuestro sistema es lineal o no y seremos ordenados al momento luego de implementar en MATLAB. ¿Cómo implementaremos? La idea acá es primero declarar los parámetros, formar las matrices A y B y finalmente aplicar entonces la inversa de acuerdo a lo que se comentó con anterioridad. Como estudio personal, para el curso queda resolver sistemas lineales con ejemplos que tenemos en la página web del curso e investigar otros métodos de inversión de matrices que también podrían ser aplicarse, incluida la opción de qué pasa cuando el número de condición de la matriz no es adecuado.